vez de transmitir por YouTube, vamos a transmitir por Facebook hoy, el día de hoy. Bien, hay alguien escribiendo aquí. Ah, bueno, algo importante, si quieren compartir esta presentación en Facebook. Si quieren compartirlo eh, con otros grupos, con otras personas, pueden hacerlo. Entonces, ya ustedes saben, si quieren compartirlo, pueden, ahí lo pueden ver. Bien, el tema que nosotros vamos a hablar hoy, eh, ya yo he dado dos clases ya de este tema. Ya yo he dado dos clases. Así es que están invitados a verlas, los que no la han visto. Ya hemos dado dos clases de este tema, dos. Y la clase de hoy es la tercera. Entonces, la clase de hoy es la tercera. La clase de hoy es la tercera. Por lo tanto, para que no estén, vamos a decir así, como perdidos, eh, pues de esa manera, ustedes pues ya eh, podrían tener una idea más básica, una idea, o sea, una idea más completa de todo lo que se ha venido, o sea, sobre todo lo que hemos venido dialogando sobre el tema. Bien, y bueno, ¿qué les puedo decir? Buenas noches a todos, bienvenidos. Los que puedan poner su cámara, me sentiría más cómodo porque, o sea, así me veo yo solo, como que se siente un poquito así como que uno está hablando con uno mismo. Pero los que puedan, los que no puedan, no hay ningún problema. Bien, entonces, es un tema un poco delicado que el que vamos a hablar, un tema un poquito delicado. ¿Por qué es un poco delicado? Porque eh, se corre el riesgo de herir algunas sensibilidades de algunas personas que son creyentes. Sin embargo, ese no es el propósito de esta enseñanza. El propósito de esta enseñanza no es ofender a ningún grupo, de ninguna religión, de ninguna creencia. Antes de nada, confírmenme que todos me están oyendo. ¿Todos me están escuchando? ¿Me pueden confirmar si me están oyendo? Si me oyen bien, si se oye mal, si se oye Se oye mal. bien. ¿Se oye bien? Ok, Sí. bien. Estaba lejos del micrófono y no me había dado cuenta. Bien, entonces, como les decía, el propósito de esta presentación, lo digo también porque yo tengo unas 5.000 personas en Facebook y como estamos, o sea, unos 5.000 amigos que están en Facebook, no sé cuántos se van a conectar a ver esta presentación. Lo que quiero decir es que esta presentación no es para ofender a nadie, a ningún grupo, no es una indirecta para ningún grupo, pero debido a unos acontecimientos que pasaron en el pasado, nosotros básicamente lo que estamos haciendo es informar. Señores, esto es información. Esto yo no pretendo juzgar la realidad de la creencia de ningún hombre, ni de ningún grupo, mm, ni pretendo cambiar la forma de pensar que usted tenga o no tenga de este tema. Simplemente usted lo puede analizar. Si cree que puede aprender algo, lo aprende. Si cree que no puede aprender nada, no lo aprende. ¿Por qué? Porque nadie está obligado a creer, ni siquiera
está obligado a creer nada. Juzguen todo lo que vamos a hablar, juzguenlo todo, pero no pretendemos cambiar a nadie. Ese no es el propósito. El propósito de esto es simple y únicamente informar, informar, eso es todo. ¿Cómo es informar? Pues nadie debería de sentirse incómodo por esto. ¿Por qué? Porque como le digo, es un tema un poco delicadito, es un tema un poco delicado. Eh, y el nombre que le hemos puesto a esta presentación ¿es antisemita el Nuevo Testamento? ¿O hay antisemitismo en las escrituras cristianas? ¿Por qué le hemos puesto eh, este tema? Debido a un factor histórico que ha ocurrido en el pasado, el factor del antisemitismo, que es básicamente, como yo lo he podido ver y analizar, lo voy a presentar brevemente aquí. No pretendo ya hablar lo que se habló en las clases anteriores que yo he ofrecido de este tema. Lo voy a presentar aquí. Ok, fíjense. Esta es la, la presentación, la clase que yo he preparado. Fabián, ¿usted está conectado de un PC o de un celular para que usted me haga el favor y le dé entrada a la gente? De una computadora. Ah, ok, lo voy a poner co-anfitrión entonces. Sí, Este es el de Polanco. sí, dele para allá. Sí, para que usted le dé entrada, pues me pone un poco incómodo eso. Bien, gracias, se lo agradezco. Y bien, entonces nosotros hemos preparado esta presentación con bastante trabajo, bastantes horas de trabajo. Como pueden ver aquí, ah, bien, como pueden ver aquí, este es el tema que nosotros hemos preparado para hablar. ¿Hay antisemitismo o antijudaísmo o antijudíos en el Nuevo Testamento? ¿Verdad? Es un tema un poco delicado, pero es como le digo, esto no pretende cambiar a nadie, no pretende dañar a nadie, no pretende, no pretendemos ofender a nadie con esto. Esto es simplemente, señores, amigos, amigas, información. Y el tema que nosotros hemos preparado es, ¿qué es el antisemitismo? ¿Qué es? Fíjense. Definición bastante simple dice, una palabra moderna que expresa antagonismo hacia la igualdad política y social de los judíos. Historia del término, dice aquí, el término antisemitismo tiene su origen en la teoría etnológica de que los judíos como semitas son completamente diferentes a las poblaciones arias o indoeuropeas y que nunca pueden fusionarse con ellas, lo cual, ¿verdad? Este término desafortunadamente está un poco desfasado en ese sentido. Aquí está la persona que lo inventó en el siglo XIX para referirse a los judíos y ya nosotros hemos hablado de todo esto que se ve aquí, hemos hablado de todo esto en clases anteriores. Pretendo colocar debajo de este video en Facebook, pretendo poner el link de las clases que ya se han realizado para los que quieran ver la saga completa, pues ahí tienen la oportunidad de verlo. Pues sí, fíjense, ya nosotros hemos hablado de todo esto, hablamos qué dice el Talmud sobre los gentiles, hemos aclarado muchos malentendidos, lo hemos aclarado, ¿entienden? Y estas clases ya están en el canal de YouTube, ya están. Y como le dije, como vamos a hablar del Nuevo Testamento, eh, esto es un poco delicado para la gente que no
vamos a decir, que no está acostumbrado a este tipo de cosas. ¿Por qué tenemos que hablar de esto así, de este tema abiertamente? Porque con el paso de los siglos, de los tiempos, el pueblo judío fue culpado de el deicidio, o sea que los judíos mataron a Dios y eso acarreó miles y miles y miles de millones. Yo no estoy hablando de miles, estoy hablando de millones de muertos de judíos a lo largo de un periodo de 1900 años. Miles y miles y miles de judíos. Los datos que yo tengo aquí, señores, dan grima, dan dolor revisarlo. En este versículo del Nuevo Testamento, nosotros leemos que Jesús entregó su vida y que nadie se la quita. Por lo tanto, los judíos han sido acusados de asesinar a Jesús. Y estuvimos hablando que si es un sacrificio, entonces no puede ser un asesinato. Y que si es un asesinato, entonces no es un sacrificio. ¿Entienden? Acuérdense que no estamos imponiendo nada, simplemente estamos informando, ¿ok? Bien. Eh, Voy a seguir por aquí. Ya todo esto se habló. Simplemente lo estoy pasando para que ustedes vean todo lo que se ha hablado. Fíjense, hemos hablado de todo esto. De todo esto hemos hablado y todo esto se ha aclarado. Todo esto. Nosotros quedamos en la clase anterior hablando de esta página. Señores, ¿qué es esta página? Esta página es una, una compañía que se llama Liga Nacional de Difamación. Liga Nacional de Difamación. Sus siglas en inglés ADL. En esta página le muestran a las personas del mundo, ustedes pueden visitarla en una de las clases que yo di, el link de esta página se encuentra ahí, donde usted puede consultar online, en línea. Esta página mide las actitudes antisemitas que hay en todos los países del mundo, incluso por continentes. Y fíjense aquí el link de la página donde está. Fíjense. De hecho, yo hice también un video sobre esta página, que también lo voy a poner en el link de Facebook para que los amigos que están en Facebook puedan verla. También hice una clase, o sea, un video, perdón, de esta página. Eh, Fíjense, dice aquí que los países de América Latina con mayor índice de antisemitismo, fíjense, países de América. Lo interesante de esto es, señores, que todos estos países son cristianos, pero tienen una Biblia judía en sus manos y un maestro judío. La pregunta es, ¿cómo el cristianismo puede sostener esto? ¿Cómo el cristianismo puede sostener esto? ¿De qué manera? Si tienen una Biblia judía en las manos, escrita por judíos, ¿cómo puede ser el cristianismo eh, promotor de este tipo de cosas? Son cosas que ciertamente podrían dar un poco de dolor. ¿Por qué? Porque se supone que no debe de haber odio en el mundo cristiano, ¿o me equivoco? Sin embargo, fíjense que dice aquí que Panamá tiene un score, o sea, un índice de 52% de antisemitismo. Chile tiene un 37%. Pero estamos hablando, señores, en una investigación cristiana, ¿eh? Estamos hablando de gente cristiana. Sí, cuando yo envíe el link, ustedes van a revisar la página y se van a dar cuenta de este problema. Fíjense, Colombia tiene un 43% de antisemitismo dentro del cristianismo. Yo no estoy hablando de la gente, no, dentro del cristianismo, dentro del cristianismo. Fíjense, Guatemala tiene un 36%.
Desgraciadamente, nosotros en República Dominicana tenemos un 43%. Paraguay tiene un 35%. Perú tiene un 38%. Nicaragua tiene un 34%. Señores, si bien estos países están llenos de cristianos, ¿cómo es posible que la gente cristiana pueda promover el odio, pueda promover la destrucción del pueblo de la Biblia? ¿Cómo eso puede ser posible? ¿Cómo puede ser que incluso una carta del Nuevo Testamento a los romanos dice que los gentiles son deudores del pueblo judío? Pero entonces, ¿de qué son deudores? De odio. ¿Cómo el cristianismo puede sostener un odio hacia el pueblo del propio Jesús? ¿Cómo eso puede ser posible? ¿Cómo pueden promover eso? Fíjense, si quieren, le puedo pasar el link de la página para que ustedes luego entren y vean y lo puedan comprobar por ustedes mismos. De hecho, son dos páginas que hay que hablan del, del tema. No, no es una. Un segundito y les paso el link de la página. Míralo aquí donde está. Se lo voy a pasar. Míralo aquí. Para que ustedes vean que esto no es un relajo. No, 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 esto no es un relajo. Esto es algo que está vivo, que está funcionando. Miren, la puse aquí en el chat para que ustedes la copien. Mírenla ahí. Ahí ustedes pueden accesar a la página y pueden llegar ustedes mismos a sus propias conclusiones. Lo voy a poner en Facebook también. Aquí lo pueden ver las personas que están viéndonos a través de Facebook. Ahí lo tienen, el link de la página. Y les voy a poner también el link de nuestro canal para que nos apoyen, le den like y se suscriban a nuestro canal para que Facebook, perdón, YouTube nos siga recomendando. Fíjense, ahí está el canal de YouTube. Lo pongo aquí a nuestros amigos de Facebook también. Apóyennos ahí con un like, un comentario y una suscripción. Por favor, lo que puedan. Sean amables y apóyennos en esto. Pues sí, entonces, ¿cómo puede ser posible eso? Es doloroso ver este tipo de cosas. Es doloroso, de verdad. Muy, pero muy doloroso. Que cristianos sean promotores de este tipo de cosas. De verdad, es doloroso, doloroso saber eso. Fíjense cómo se ve la página para que ustedes la vean. Fíjense. Aquí está. Fíjense. Aquí ustedes pueden accesar, le dan aquí y entran. Fíjense a las Américas. Ahí ustedes entran. Y si le dan aquí a las Américas, mírenlo aquí, las Américas, entran a su país. Por ejemplo, miren, Nicaragua, Guatemala, Panamá. Por ejemplo, miren, Panamá, te acerca a Panamá y dice que de los adultos que han sido entrevistados, fíjense, adultos, 2.404.635 personas. De esos, 1.300.000 personas son antisemitas. Y fíjense de qué creencias son. Cristianos. Cristianos, señores. Cristianos. Fíjense, de 18 a 34 años tenemos 52%. De 35 a 49 años son 48%. Y de más de 50, 55%. Masculinos son 55% y femenino 48%. Juzguen ustedes esta, y ahí ustedes lo pueden ver cada país del mundo.
¿Cómo puede ser posible que la Biblia no ha sido suficiente para que el cristianismo, en vez de parar esto, lo promueva? En vez de detenerlo, lo sostenga. ¿Cómo puede ser posible? ¿Creen ustedes que esto es justo? ¿Podría ser esto justo? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser así? Y cuando nosotros entremos a los datos históricos del resultado de la mala interpretación del Nuevo Testamento, ahí es que las cosas se van a poner problemáticas, de verdad. Ahí es que las cosas se van a poner problemáticas. Fíjense, fíjense de esto. Fíjense, aquí están los países, ya en sentido general. Las Américas, 19% en general. Europa Occidental, 24%. Medio Oriente y África del Norte, 74%, porque ustedes saben que ahí están los países árabes. 23% en África subsahariana, Asia 22%, Europa Occidental 34% y Oceanía un 14%. ¿Cómo puede ser? ¿Debería el cristianismo en todas sus vertientes detener esto o propagarlo? Es una pregunta que yo dejo encima de la mesa para que ustedes pues la analicen. ¿Cómo puede ser esto posible? La pregunta es que yo le hago a mucha gente cristiana. ¿Qué diría Jesús de esto? ¿Qué diría Jesús de esto? De este cáncer en la humanidad. ¿Qué diría Jesús de esto? ¿Acaso Jesús murió para que la gente tenga este odio sobre su pueblo Israel? ¿Sería posible eso? También dejo esa pregunta sobre la mesa. Fíjense eh, cómo es posible que la gente cristiana tenga una Biblia judía y fíjense todo el odio. Miren, en Poland, 45%, Ucrania, 38%, Croacia, 33%, Bulgaria, 44%. Fíjense, esto da dolor leer todo esto. Y lo grande es que todos estos países, la gran mayoría, todos son cristianos. Todos y cada uno de ellos, todos son cristianos. Bueno, para entrar un poco en la sección teológica, dice en el Nuevo Testamento, digo pues, ha rechazado Dios a su pueblo, ni se les ocurra, dice el Nuevo Testamento. Porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, no ha desechado Dios a su pueblo, al que conoció desde antes de la fundación del mundo. Fíjense, fundación del mundo en el pensamiento hebreo significa desde que se entregó la Torá. Fíjense, ¿qué tenían los gentiles? Los gentiles no tenían promesa de nada. Fíjense, no tenían promesa de nada, no tenían esperanza, no tenían al verdadero Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué es un gentil pagano? Fíjense, ¿qué es? Un gentil pagano es un no judío politeísta que cree y sirve y teme a muchos dioses. Uno que ni cree, ni sirve, ni teme a ningún dios. Es simplemente un agnóstico ateo. Yo no creo que ninguno de ustedes son eso que dice aquí. No lo creo. Un gentil temeroso de Dios es uno como Enoc en su generación, que caminó con Dios y se lo llevó porque era justo, fíjense. Un gentil temeroso de Dios es uno como Noé, varón justo en su generación, que caminaba con Dios. Sobre los gentiles, un gentil temeroso de Dios es uno como Job, quien se dice que era un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero este tipo de gentil no puede tener un odio hacia el Dios de la Biblia o hacia el pueblo de la Biblia. Un gentil temeroso de Dios es otra cosa muy distinta. Es uno como Abraham, nuestro padre, cuando por la fe salió de Ur de los Caldeos, convencido de que Dios se le había revelado, era el único Dios verdadero. Y un gentil temeroso de Dios, mírenlo aquí, que aparece en el libro de los Hechos del Nuevo Testamento, un centurión romano del cual se dice que oraba al Eterno siempre y daba sedacá al pueblo judío. Cuando dice aquí que daba sedacá al pueblo judío, era que llevaba ofrendas al templo. Por lo tanto, este gentil no podía tener ese odio sobre Israel, ni apoyarlo. Entonces, aquí, ¿cuál es el ejemplo?
Deberían todos los cristianos copiar a este señor que está aquí, creo yo. Pero ¿qué pasó? Fíjense lo que dijo el primer cristiano de la historia, cuando ya empezó a formarse el cristianismo. Ignacio de Antioquía del siglo II dijo: los cristianos que participan en la Pascua judía son partícipes también con aquellos que mataron a Jesús. Y esto no es nada, señores. Lo grande es lo que viene. Lo grande es lo que viene. ¿Cómo este señor puede decir que cuando aquellos que participan en la Pascua son asesinos de Jesús? Pues, ¿cómo puede ser posible? ¿Eso tendrá pie esto o cabeza? Fíjense. Dice una escritura cristiana del siglo II, señores, no estoy estigmatizando a todos los cristianos y no estoy diciendo que todos los cristianos son así. Lo digo con cuidado para que no me vayan a malinterpretar, ¿ok? Bien, estos son escritos apócrifos del siglo II, del año 100 y pico, que dicen: los judíos, oigan bien lo que dijo este escrito cristiano, fíjense bien, si esto tiene sentido, fíjense bien. Los judíos descienden de Esaú. ¿Está la Biblia de acuerdo con esto? Pregunto yo, ¿está la Biblia de acuerdo con esto? ¿Que los judíos descienden de Esaú? Los cristianos de Isaac, y por lo tanto la herencia pertenece a Isaac, a los cristianos, no a Esaú, a los judíos. ¿Cómo esto puede ser posible? Esto va directamente en contra de lo que dice el texto bíblico. Fíjense, el cristianismo del siglo IV, ¿qué dijo? El cristianismo del siglo IV, dije, Concilio de Nicea, Eusebio, carta a las iglesias. Los cristianos no deben tener nada compartido con ese pueblo chusma y tan aborrecible como lo es el pueblo judío. Pero tienen la Biblia judía en las manos. ¿Cómo van a decir eso? Por Dios. ¿De qué estamos hablando aquí? Yo pregunto. Fíjense. Fíjense lo que dijo Martín Lutero, el padre del protestantismo. Fíjense lo que dijo. Esto lo dijo él en una primera instancia. Dijo: si yo hubiera sido judío y hubiera visto a semejantes imbéciles y alcornoques gobernar y enseñar la fe cristiana, habría llegado a ser antes un cerdo que un cristiano. Han tratado a los judíos como si fueran perros desechados en lugar de seres humanos. No han hecho más que burlarse de ellos y apoderarse de sus bienes. Sigue diciendo Martín Lutero: si los apóstoles, que eran también judíos, hubieran hecho con nosotros los gentiles lo mismo que nosotros los gentiles hemos hecho con los judíos, nunca habría habido un cristiano entre los gentiles. Cuando nos inclinamos a presumir de nuestra posición de cristianos, debemos recordar que no somos sino gentiles, mientras que los judíos son del mismo linaje de Jesús o de Cristo, como dice él. Fíjense que aquí Martín Lutero está hablando muy bien a favor del pueblo judío. 20 años después, él cambia. Esto lo dijo él como en el 1531, por ahí. Sin embargo, en el 1550 y pico, dijo cosas distintas. Fíjense. Sigue diciendo Lutero, sigue diciendo: somos extranjeros y familia política, mientras que ellos son parientes de sangre, primos y hermanos de nuestro Señor. ¿Cómo pueden los cristianos odiar a la sangre, a los primos y a los hermanos de nuestro Señor? ¿Cómo pueden los cristianos de hoy en día odiar, sostener ese mal? ¿Cómo puede pasar algo así, señores? ¿Creen ustedes que esto es posible? ¿Dónde está el diablo aquí? Yo pregunto. ¿Tendrá el diablo participación aquí o no? Por lo tanto, se quiere presumir de carne y sangre. Los judíos se encuentran en realidad más cerca de Cristo que nosotros. Fíjense. Porque Martín Lutero dijo esto. Sin embargo, él va a cambiar el discurso más adelante. Aquí
30 años después, él cambió. Dijo, oiga lo que dijo entonces él, luego. Los judíos son un pueblo abyecto y despreciable. Es decir, o sea, porque no quisieron convertirse a católico. Es decir, no, no un pueblo de Dios. Y su jactancia de linaje, su circuncisión y su ley deben de ser considerados sucios. Están manchados con las heces del diablo y se revuelcan como cerdos. Las sinagogas y escuelas rabínicas deben de ser pasto del fuego. Sus libros de oración destruidos. A sus rabinos se les debe prohibir enseñar. Sus casas deberán ser arrasadas y sus propiedades y dinero confiscados. ¿Cómo puede ser posible esto? Les voy a leer brevemente lo que dijeron algunos judíos sobre Jesús. Dijo Max Nordau, líder sionista del año 1849 al 1923, dijo: Jesús es alma de nuestra alma y carne de nuestra carne. Oiga lo que dijo este judío. Oiga lo que dijo un judío de Jesús. Jesús es alma de nuestra alma y carne de nuestra carne. Se llamaba Max Nordau. Si hasta el presente los judíos no han rendido homenaje a la sublime figura de Jesús, se debe solamente a causa de sus enemigos que los han perseguido siempre, torturando y asesinando en su nombre. ¿Cómo puede ser esto posible? Oigan lo que dijo Albert Einstein, sin duda el más grande científico judío de todos los tiempos, del año 1879 al 1955. Dijo Albert Einstein, dijo: cuando yo era niño recibí instrucción bíblica y del Talmud. Yo soy judío, pero me domina la figura luminosa del Nazareno. Ningún hombre puede negar el hecho de que Jesús existió, ni que sus dichos son hermosos y judíos. Y si en alguno de ellos fueron expresados con anterioridad, nadie los ha expresado tan divinamente como él. Realmente existe un solo lugar en el mundo en que no vemos ninguna clase de oscuridad. Es en la persona de Jesús. Escuche bien lo que está diciendo otro judío de Jesús. Pero no es los cristianos seguidores de Jesús dicen de los judíos, es al revés. ¿Cómo puede ser esto posible? Isidro Singer, director de la Enciclopedia Judaica, dice: considero a Jesús de Nazaret como un judío entre los judíos. Oiga lo que dice este judío: uno a quien todo el pueblo judío está aprendiendo a amar. No estamos hablando de la parte mesiánica, teológica, no estamos hablando de eso. Dice: sus enseñanzas han sido de inmenso servicio al mundo al introducir al Dios de Israel al conocimiento de cientos de millones de seres humanos. Vamos a comparar entonces lo que dicen los cristianos con lo que dicen los judíos. Vamos a comparar. Vamos a comparar. Dice el rabino Leo Beck en mayo 23 del año 1873 al 1952. Oiga bien, esto fue un rabino que lo dijo. Oiga bien, abran los ojos y escuche lo que dijo este rabino de Jesús. Oiga bien, Jesús es un judío genuino. Todos sus esfuerzos y obras, su paciencia y sentimiento, su hablar y su silencio, marcan el estilo de vida judío, la marca del idealismo judío, de lo mejor que hubo y hay en el judaísmo. Él era un judío de judíos. ¿Por qué estos judíos hablan bien de Jesús, pero los seguidores de Jesús no hablan bien de los judíos? Esto parece contradictorio. Aquí hay como una conexión por un lado, pero una desconexión por otra. ¿Cómo puede ser esto posible? Sería bueno como que ustedes analicen y digan, pero ¿qué está pasando aquí?
¿Qué, qué pasó aquí? ¿Cuál es el problema? Y hay más, y hay más. Martin Buber, del año 1878 al 1965, fue catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Dijo Martin Buber, que fue uno de los grandes profesores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dijo: es una peculiar manifestación de nuestra psicología el exilio del que nos ha permitido y aún ayudado la censura del mesianismo norteamericano. Debemos superar el miedo supersticioso que albergamos acerca del movimiento o acerca de Jesús, y debemos ponerlo en donde pertenece, esto es, en la historia del judaísmo. Esto lo dijo un judío de Jesús. Está hablando bien de Jesús. Leopoldo Kong, del año 1862 al 1937, dice: nació en Hungría y murió en New York, nacido de padres judíos ortodoxos, y vivió ortodoxamente y estudió en las yeshivot, en los seminarios de estudios judíos y formación rabínica de Europa Occidental. Fue rabino de 3 congregaciones por sus estudios de Torá y del Talmud, y llegó a la conclusión de que Jesús fue un judío de su época. ¿Cómo puede ser? Y por aquí tengo muchísimos dichos de muchísimos rabinos hablando bien de Jesús. Pero entonces, ¿por qué los cristianos tienen este mal que nosotros hemos enseñado aquí? ¿Por qué ha sido lo contrario? ¿Qué está pasando aquí? Juzguen ustedes esto. ¿Qué está pasando aquí? Fíjense lo que dice Martín Lutero aquí, una cosa horrible, lo que dice. Sigue diciendo Lutero, fíjense, sigue diciendo: no se les debe mostrar ninguna piedad ni misericordia, ni facilitar protección legal alguna, porque son gusanos venenosos y para lo único que sirven es para el trabajo forzado. Seremos culpables de no destruirlos, señores. ¿Cómo puede ser que el padre del protestantismo diga semejante cosa? Y hay más, hay más. Fíjense, esto sí es doloroso. El holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial tuvo en Lutero uno de sus principales inspiradores y autores ideológicos, señores. Los escritos de Lutero fueron los usados para asesinar 6 millones de judíos. Fíjense, fíjense lo que dijo la iglesia luterana. Fíjense lo que dijo la iglesia luterana en Estados Unidos. Fíjense bien. El arrepentimiento y cambio de la iglesia luterana de los Estados Unidos. Dijo: el pueblo judío es el pueblo elegido de Dios. Todo creyente debería bendecirlo como exige la escritura, que Dios bendecirá a los que bendigan a Israel y maldecirá a los que lo maldigan. Las iglesias protestantes de los Estados Unidos se desligan y renuncian a las obras y a las palabras de Martín Lutero relativas al pueblo judío. Oigan bien lo que hizo la iglesia de Lutero. Yo creo que esto deberían hacerlo todos los cristianos del mundo, por lo menos los que vean esto. Sigue diciendo la iglesia luterana, fíjense, dice la iglesia luterana: nuestras plegarias por el bien del pueblo judío, su paz y su prosperidad, nuestros rezos por la paz de Jerusalén, con profunda tristeza y pesar ofrecemos nuestro arrepentimiento al pueblo judío por el sufrimiento que les provocó Martín Lutero, como por cualquier otra contribución a ese sufrimiento. Pedimos perdón al pueblo judío por todas las ocasiones, esas ocasiones. El evangelio está dirigido primero a los judíos y después a los gentiles. Los gentiles hemos sido injertados en el buen árbol. Esto lo dijo la iglesia luterana. Entonces, como ya ustedes pueden ver, la iglesia luterana se devolvió de, de esas palabras tan fuertes. Lo terrible es: ¿podrían hacer los demás cristianos lo que hizo la iglesia luterana? ¿Podrían hacerlo?
O pregunto yo, ¿tendrían que hacerlo? ¿Mm? ¿Ustedes qué opinan? ¿Deberían los cristianos cambiar su parecer en este sentido? Analizarse, cambiar. Ahora vamos a entrar a una parte muy, pero muy problemática. Y es, fíjense bien lo que quiero decir antes de entrar a esta parte. Quiero decir algo. Las interpretaciones de la Biblia son muy abiertas. ¿Entienden? Las interpretaciones. Eh, Estoy en una clase, te llamo más tarde. Ok. Pues sí, entonces las interpretaciones son, son muy abiertas. Entonces, eh, desafortunadamente, sea para bien o para mal, y más para mal que bien, la mayoría de cristianos de de las primeras comunidades cristianas, los primeros padres del cristianismo, interpretaron el Nuevo Testamento, los textos de los evangelios, de las cartas, lo interpretaron muy mal que lo interpretaron. Entonces, cómo funciona esto? Por ejemplo, ustedes saben muy bien que los profetas del Tanaj, del pueblo de Israel, criticaban al pueblo judío. ¿Pero para qué lo criticaban? ¿Era porque los profetas odiaban al pueblo o era porque los profetas amaban al pueblo? ¿Por cuál de los dos? Los profetas criticaban al pueblo. ¿Por qué? Porque amaban al pueblo, porque querían elevar al pueblo. No porque lo odiaban, no porque querían destruirlos, no porque odiaban al pueblo. No, no, querían el bien del pueblo. ¿Entiende? Entonces, si usted y yo, cuando leemos las páginas del Nuevo Testamento y vemos que Jesús discute con algunos fariseos, con algunos saduceos, usamos las palabras de Jesús para destruir y para criticar y para dañar el pueblo, en vez de utilizarla para que de alguna manera Jesús está criticando el pueblo, pero no es para destruirlo, sino para elevar. Eso fue lo que hizo uno de los padres de la iglesia llamado San Justino Mártir en su libro Diálogo contra Trifón. Es un diálogo donde él discute con un rabino, pero que es él mismo que lo escribe, y él está detrás del rabino, pero también él está detrás de su propio personaje. Entonces él toma la crítica de los profetas, pero no la coge y no la enseña como la enseñan los profetas, no, porque los profetas la enseñan porque quieren elevar al pueblo judío. Pero no, él no la toma en ese sentido. Él la toma en el sentido de que los profetas están destruyendo y odiando al pueblo judío. ¿Entiende la idea? Entonces, en ese mismo tenor, él toma la crítica de Jesús para destruir al pueblo judío también, interpretando los textos del Nuevo Testamento, todos los textos del Nuevo Testamento en ese sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que los textos del Nuevo Testamento que yo voy a presentar se pueden interpretar de esa manera, pero usted sabrá cómo lo quiere interpretar, si usted lo quiere interpretar como ellos, porque ese fue el resultado de interpretar el Nuevo Testamento en ese sentido. Fue lo que creó que a lo largo de 1900 años las comunidades judías fueran asesinados, torturados, marginados de muchos países del mundo. Y yo tengo las pruebas aquí. La vamos a revisar y usted la va a poner encima de la mesa y la va a ver. ¿Entienden? Bien. Miren, tenemos un problema. El Evangelio de Juan, no estoy diciendo que el Nuevo Testamento promueve esto, simplemente estoy diciendo que fue utilizado para, ¿ok? No me malinterpreten, que fue utilizado para. Si usted utiliza un cuchillo para picar carnes y para pelar vegetales, usted le está dando un buen uso al cuchillo.
Pero si usted utiliza el cuchillo para matar personas, entonces usted les daría mal uso al cuchillo. Eso es lo que pasó con el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento en este pequeño ejemplo que yo pongo metafórico, el Nuevo Testamento es el cuchillo y ellos, en vez de utilizarlo para pelar vegetales y para picar carne, lo utilizaron para matar personas. Y eso fue lo que pasó. El Evangelio de Juan y sus referencias a los judíos suelen ser hostiles. No estamos diciendo que son hostiles, estoy diciendo que suelen ser hostiles. El término griego, fíjense cómo está aquí, hoy judaioi en griego, o variaciones, aparece más de 70 veces en este evangelio. La traducción literal es los judíos en general. Grábense esta frasecita, los judíos. Pero que los judíos en el Nuevo Testamento, los judíos, esa frase así en general, los judíos, esa frase así generalizada, esa frase puede significar, puede significar, y no es que puede, en la mayoría de los casos significa autoridades, autoridades, en la mayoría de los casos puede significar eso. ¿Entiende? Ahora, cuando ellos leyeron el Nuevo Testamento, ellos tomaron esta palabra, los judíos, como una así, generalidad. O sea, los judíos que estaban presentes y los que no estaban presentes, todos son, y los judíos de todas las generaciones, sin importar. No sé si pueden entender la idea que quiero decir aquí. Eso fue tomado de manera general. ¿Por qué? Porque el texto bíblico dice los judíos. Entonces, la traducción literal de los judíos, es decir, los habitantes de Judea, o se hizo común los judíos. Esto se encuentra en los primeros versículos, Juan 2:13, 5:1 y 6:4. Los judíos aparece alrededor de 175 veces en la versión Reina Valera 1960 en el Nuevo Testamento. Pero ya se darán cuenta por qué yo lo cito de esta manera. Ya se darán cuenta a qué se debe esto. Fíjense, ¿qué dice aquí? Analizando entre líneas. ¿Qué quiere decir esto? El uso del término en el Evangelio cumple dos funciones importantes. El término para designar fuerzas que son hostiles a Jesús. En particular, hoy judaioi, que es lo que se traduce como los judíos, así en esa frase general en los evangelios, o específicamente en el Evangelio de Juan, nunca se usa para describir a los discípulos y a otros seguidores, que ciertamente son judíos también, con respecto a sus orígenes étnicos y religiosos, aunque en su mayoría, aunque su mayor parte, no son residentes de Judea, sino que venían mayormente de Galilea. O sea que la palabra, la expresión los judíos, el evangelio la va a utilizar en sentido general para aplicar a todos los judíos de todas las épocas, de todas las edades y a todos los tipos, y no a un grupo específico de la época que menciona el Nuevo Testamento. Bien, seguimos por aquí. Fíjense, dice aquí, ¿cuándo es la única vez que Jesús es llamado judío en el Evangelio de Juan directamente? De manera similar, Jesús no es mencionado como judío, excepto una vez, por la mujer samaritana, quien se pregunta que Jesús, un judío, le pide de beber a una mujer samaritana. Esta es la única vez. Entonces, ¿qué sucede? En cambio, el Evangelio usa israelita e Israel como términos positivos, pero la palabra los judíos se utiliza en términos negativos. Jesús se refiere a Natanael con la aprobación como un israelita, en quien no hay engaño. O sea, si a ti te dicen israelita, en quien no hay engaño, indirectamente te están diciendo que en los judíos entonces podría haber engaño. ¿Entiende la idea? Es una forma de leer entre líneas.
Es una forma de leer entre líneas. El efecto es distanciar al lector de cualquier grupo designado como Yoi Yudayoi, Hoy Yudayoi. ¿Entiende? Independientemente de la referente sobre la base de estos argumentos, la traducción genérica de Hoy Yudayoi en griego como los judíos es la más adecuada. ¿Entiende? Esa es la más adecuada. Entonces, seguimos por aquí. Fíjense. Raíces del antisemitismo, antijudaísmo y antijudíos en los orígenes del cristianismo católico y el Nuevo Testamento. Bueno, entiendan, eso se puede usar tanto a favor como en contra. El problema es hacia dónde lo vamos a dirigir el péndulo, hacia dónde queremos dirigir el péndulo. Esto no está dedicado a satanizar a todos los cristianos, pero sí a contribuir a reducir el cáncer del antisemitismo dentro del cristianismo. Repito, esto no está dedicado a satanizar a todos los cristianos, de cualquier índole que sea, pero sí a contribuir a reducir el cáncer del antisemitismo dentro del cristianismo. Bien, los judíos son retratados como personas que, escuchen bien, rechazan a Jesús. El problema de esto es que los únicos que reciben a Jesús son judíos. ¿Por qué? Porque todos los seguidores de Jesús eran judíos, todos y cada uno de ellos. Es más, a Jesús no tenía un solo discípulo que no fuera judío. Mencione uno que no fuera judío. Entonces, este texto está mal interpretado. Está mal interpretado. ¿Por qué? Porque todos los seguidores de Jesús eran judíos, todos. Los 3,000, los 5,000, los 120, los 70, todos. Entonces, ¿de qué está hablando este texto cuando dice a los suyos vino y no les recibieron? ¿De qué está hablando? O está mal el texto, o mal interpretado, o mal traducido. ¿Cómo sería? Hay que analizar. Porque los únicos que lo siguen son judíos. Eso no tiene seguidores que no sean judíos. Todos los seguidores de Jesús, todos son judíos. Entonces, ¿por qué el texto viene y te dice a los suyos vino y no los recibieron? ¿No será que está hablando de las autoridades de un grupo específico? ¿No será eso? De lo que está hablando el Evangelio. Ahora, ¿qué vamos a preferir? ¿O lo interpretamos generalmente o lo interpretamos a un grupo específico? ¿Cómo lo podemos interpretar? Elija usted. ¿O lo interpreta generalmente o lo interpreta específicamente? Elija usted. ¿Cuál usted quiere interpretar? ¿Entiende? Sigue diciendo, lo persiguen. Los que persiguen a Jesús son los saduceos, que son enemigos de cualquier movimiento mesiánico. Los saduceos no le importaba quién fuera. ¿Entiende? Los saduceos tenían ahí a los romanos. Incluso dice el Talmud, la tradición judía, en Sanedrín 57b, que a Jesús lo mataron los gentiles. Y Lucas 18:32 también dice que el propio Jesús dijo con su propia boca, según este evangelio, que él sería muerto por gentiles. Entonces, ¿a quién le creemos? Buscaban su muerte, los saduceos. Los expulsarán a los creyentes de la sinagoga. Pero ¿cómo esto puede ser posible? Si, según Hechos 15, los judíos ellos están todos en una sinagoga. ¿O no será una mala interpretación aquí? ¿Planeaban la muerte? Sí, los saduceos planeaban su muerte. Lean Hechos del 1 al 15, del 1 al 28 y se darán cuenta que los saduceos son los que persiguen a los creyentes en Jesús. Son los saduceos, no son los fariseos. Los fariseos mejor ayudan a Jesús en Hechos 5:37 al 42. Rabán Gamaliel saca a Juan y a Pedro de la cárcel. Entonces, ¿cómo es que los fariseos están aquí causando problemas? Y perseguir a sus seguidores, los saduceos también. Entonces, aquí tenemos una contradicción.
Si entonces le aplicamos a Jesús, perdón, a los judíos la muerte de Jesús, entonces ¿de qué sirve el versículo de Juan que dice que él entregó su vida? Ustedes tienen que elegir, o es una muerte o es un asesinato, o sea, o es un sacrificio o es un asesinato, pero no puede ser no puede ser las dos cosas. Y el ejemplo más extremo lo tenemos en Juan 8, en el que Jesús declara a su audiencia judía: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, adversarios, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esta acusación ha contribuido, escuche bien, ha contribuido al antijudaísmo y al antisemitismo desde la antigüedad hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque aquí Jesús le llama a los judíos hijo de vuestro padre el diablo. ¿Será eso a un grupo específico o será en general? O sea, ¿será general o será a un grupo específico? Pregunto yo. ¿Será en general o será a un grupo específico? Háganse la pregunta. Fíjense los problemas que estos versículos del Nuevo Testamento mal entendidos, fíjense lo que esto generó. Este señor, seguro ustedes lo han oído mencionar, San Juan Crisóstomo. Estatua de San Juan Crisóstomo por un escultor danés del siglo XIX. Fíjense. Fíjense lo que dijo este señor. Este fue uno de los grandes cristianos. Otra enfermedad muy grave que las llamadas de mis palabras pueden traer una enfermedad que ha sido implantada en el cuerpo de la iglesia. ¿Cuál es esa enfermedad? Las fiestas de los lastimosos y miserables judíos son prontas a marchar sobre nosotros una tras otra y en rápida sucesión, la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos y los ayunos. Fíjense que este cristiano se está quejando de que todavía habían cristianos en su época que guardaban las fiestas judías. En el siglo IV estamos hablando. O sea que todavía había cierta conexión entre el mundo mesiánico cristiano con el mundo judío, todavía había. ¿Por qué? Porque este señor se está quejando en el siglo IV que todavía habían cristianos o mesiánicos que celebraban festividades judías. Entonces, según este señor, las fiestas judías son una mancha, son una enfermedad para los cristianos. Pero hoy en día vemos muchos cristianos que están celebrando fiestas judías. Entonces, ¿cómo equilibramos este asunto aquí? ¿Entiende? ¿Cómo lo equilibramos? ¿A dónde llegaremos con esto? Habría que pensar. ¿Entiende? Ahora, la fiesta de Pascua, que en el cristianismo se le conoce, digo, en hebreo se conoce como Pesa, el cristianismo se llama Pascua. Eso es una fiesta judía. Y la celebró Jesús, la celebraron los padres de Jesús. Entonces ellos estaban enfermos. Todos los discípulos de Jesús, todos ellos celebraban todas las fiestas. Entonces, ¿qué tenemos aquí con este señor? ¿Por qué él le llama enfermedad a las fiestas? ¿Por qué? Si en el Nuevo Testamento todo el que está ahí está celebrando todas las fiestas judías. Y yo puedo buscar más de 100 versículos que lo dicen, que lo apoyan. ¿Cómo puede ser esto posible? Háganse ustedes las preguntas. Júzguenlo ustedes. Fíjense. Qué interesante esto. Fíjense, sigue diciendo este señor. Oiga bien, oiga bien. Hay muchos en nuestras filas que dicen que piensan como nosotros. Sin embargo, algunos de ellos observan estas festividades y otros se unirán a los judíos guardando sus ayunos y la observación de sus fiestas. Quisiera quitar esta perversa costumbre de la iglesia en ya mismo. Fíjense lo que dijeron los rabinos y los judíos de ahorita sobre Jesús. Y fíjense entonces lo que dicen los cristianos aquí. Juzguen ustedes.
Fíjense, sigue hablando el Señor. Me temo que debido a su asociación enfermiza y la ignorancia profunda, algunos cristianos pueden participar de las transgresiones de los judíos. Oigan cómo él le llama a la fiesta aquí. Transgresiones de los judíos. Una vez que lo han hecho, temo que mis homilias, o sea, sus prédicas, su interpretación bíblica sobre estas transgresiones, oigan cómo él le llama a las fiestas bíblicas, transgresiones, serán en vano, porque si no oyen una palabra de mí hoy, a continuación entonces se unirán a los judíos en sus ayunos. Una vez que han cometido este pecado, será inútil para mí aplicarles el remedio. ¿Dónde se encuentra eso? Crisóstomo contra los judíos, homilia, capítulo 1, parte 4 y 5. Busque el libro y vaya y léalo. No me crea a mí. ¿A qué se debió el asesinato de muchísimos judíos y las persecuciones de muchísimos judíos en la antigüedad? Juan Crisóstomo interpretó literalmente este verso del Santo Evangelio según Lucas. ¿Alguien del público, de los que están aquí en el Zoom, quiere leerlo? ¿Se brinda a alguien? ¿Sí? ¿Alguien quiere leerlo? Ok, dice Juan Crisóstomo interpretó literalmente este verso del Santo Evangelio según Lucas 19:27. También aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapítalos delante de mí. Señores, Jesús estaba hablando aquí de una parábola. Y fíjense, este señor interpretó este versículo literalmente. Y aquellos, y también aquellos, mis enemigos, o sea, él está diciendo que Jesús le está llamando a los judíos sus enemigos, que no quería que yo reinase sobre ellos, traerlos acá, oigan bien, y decapitarlos delante de mí. Por Dios. Esto es terrible. Esto es terrible, señores. Terrible. Esto es doloroso. Fíjense, remodelando el calendario. Este tipo de pensamiento y teología del tercer y cuarto siglo desarrolló una actitud negativa hacia los días sagrados de Israel y todo lo judío en la iglesia. Pero el propio Nuevo Testamento no tiene una actitud negativa hacia las fiestas y ve estos tiempos profundamente significativos y espirituales. Los primeros seguidores de Jesús relacionaron muchos acontecimientos de la vida de Jesús y sus enseñanzas en el contexto del calendario judío, celebraciones y costumbres, porque, dice aquí, este era su contexto natural, pero con esta nueva actitud que viene de líderes de la iglesia, el mensaje tuvo que ser, señores, desafortunadamente, tuvo que ser alterado. Entonces, este tipo de cosas no se pueden mantener en el anonimato. Esto no se puede mantener en el anonimato. Hay que enseñárselo a la gente. Yo aquí estoy simplemente informando. Estamos informando, no estamos imponiéndole nada a nadie. Estamos informando, únicamente informando. No estoy diciendo que todos los cristianos son así, como este señor tampoco. No, ¿entiendes? Porque así como la iglesia luterana rechazó y se arrepintió del mal que hizo Martín Lutero, cualquier otro cristiano lo puede hacer también. ¿Entiendes? Por ejemplo, hay múltiples denominaciones dentro del cristianismo que dicen que quien mató a Jesús fueron los romanos, junto con los saduceos. Pero sin embargo hay otras denominaciones cristianas que dicen que no, que fueron los judíos que lo mataron. Por ejemplo, los mormones dicen que fueron los judíos. Los testigos de Jehová también dicen que fueron los judíos. Los adventistas también dicen que fueron los judíos. Haga usted mismo un sondeo. Pregúntele a ellos. Pregúntele. Fulano, ¿quién mató a Jesús? Ah, los judíos, de una vez te van a decir. Haga la pregunta. Pero, sin embargo, dentro del catolicismo hay muchos católicos, muchos, no pocos, no, muchos católicos que dicen que no, que a los judíos lo mataron los romanos.
Hay muchos cristianos también evangélicos, cristianos católicos, cristianos evangélicos que dicen que no, que a Jesús lo mataron los romanos. ¿Entienden? Pero no todos, porque ya ustedes vieron el índice de antisemitismo que hay, que es mucho, es alto. ¿Me entienden? Que yo creo que para tener una Biblia judía, bueno, para tener una Biblia judía en las manos, una Biblia hebrea, yo creo que hay serios problemas en ese sentido. Hay serios problemas. Fíjense, dice aquí, aspecto de la teología tensional. Este es una parte un poquito todavía más delicada. ¿Por qué? Porque teología tensional significa que de alguna manera los evangelios han sido utilizados para presentar a un Jesús no judío. Pero que si se investiga bien, por eso digo que hay que leer entre líneas, si se investiga bien, no creo que Jesús haya, mire, por ejemplo, en Juan 5:1 al 7, Jesús fomentó hacer Hilul Shabbat, o sea, profanación del sábado. ¿Entiende? Pero si se investiga bien, Jesús en realidad no violó el sábado. Ahora, hay personas que desafortunadamente, tengo que decirlo, que son cristianas. Si tú le preguntas si Jesús violó el Shabbat, te van a decir que sí. Entonces, quienes dicen que Jesús no es el Mesías, son esos cristianos que dicen que Jesús violó el Shabbat. Pero que si se hace un estudio investigativo, se darán cuenta que en realidad no. ¿Por qué? Porque hay muchos judíos que han llegado a esa conclusión. Por ejemplo, el profesor David Flusser, que ya murió, un profesor catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ahí está también Daniel Boyarín. Ahí está también Jan Maccoby, que son muchísimos académicos judíos que han escrito sobre estos temas. ¿Entiendes? También aquí, dice aquí que los familiares de Jesús no creyeron en él. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hace esto? Que como los familiares de Jesús son judíos, lo presentan como que no creyeron en él. Pero aquí también hay un error que puede ser corregido. En Juan 7:54 al 8:11 presentan a Jesús de una manera ignorante, como que él no conoce cómo funcionaba el, 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 el juicio judío. ¿Entiendes? En Marcos 3:21 presenta que los familiares de Jesús dicen que Jesús estaba loco o estaba fuera de sí. ¿Entiendes? Todo esto fue utilizado en contra del pueblo judío. Todos estos versículos. Todo esto fue utilizado así. Fíjense que he traído aquí. Cronología del antisemitismo judío en los orígenes del cristianismo y el Nuevo Testamento. Esto sí es doloroso, señores. Esto sí que es doloroso. No se preocupen, ya estamos terminando. ¿Cómo están? ¿Están aburridos? ¿Cómo se sienten? Los veo todos callados ahí. ¿Están aburridos? ¿Se sienten incómodos? ¿Cómo están? Profesor, saludos, bendiciones. Amén, amén. Sí, muy bien, contento de escuchar, profesor, sí, sí, contento. Ok, Excelente, espectacular la presentación. bien, bien. Los demás, Joseph dice aquí que, ok, Malgaro. Oh, Pastor Malgaro está por ahí, ok. Sí, sí, bienvenidos a todos. Bien, ya estamos terminando, no se preocupen, ya estamos terminando. Fíjense, vuelvo y repito, y que valga la redundancia, señores, no estamos satanizando a todos los cristianos. Dicen por ahí, el que no tiene hecha no tiene sospecha, ¿verdad? No tiene hecha no tiene sospecha. Así que nosotros lo que estamos haciendo aquí es informando únicamente. Si usted cree que puede aprender algo de esto, usted lo aprende. Miren, Ignacio de Antioquía, del año 35 al año 107. Señores, todavía las comunidades no se habían separado todavía por completo del ámbito geográfico y teológico, si así se puede decir, del mundo judío. Dijo este señor, Ignacio de Antioquía, dice, los judíos son los verdaderos hijos del diablo.
Carta a los Tralianos 9:1. Esto lo dijo Ignacio de Antioquía. Seguro muchos de ustedes lo han oído mencionar a Ignacio de Antioquía. Dijo, claro, se inspiraron, fíjense, en la carta de Romanos. ¿Usted ve? Se inspiraron en la carta de Romanos. Ya nosotros dijimos que si los judíos son los asesinos de Jesús, entonces no es un sacrificio. Y si es un sacrificio, no es un asesinato. Entonces, ¿hacia dónde usted lo va a interpretar? ¿Hacia el asesinato o hacia el sacrificio? Elija usted por qué lado se quiere ir. Bien, elija usted por dónde se va. Yo no le voy a sugerir. No, elija usted por dónde usted se va. Justino Mártir, del año 100 al 165, dijo: los judíos son culpables de la muerte de Cristo. Apología 1:31. Busque el libro de él y léanlo, que eso está ahí. Busquen el libro. Por eso me aseguré de ponerlo así, miren, para que ustedes lo vean con año, con fecha, con libro y con todo. Fíjense. Los judíos son ciegos y obstinados. Diálogo contra Trifón 16:1. En este libro usted puede encontrar eso. Aquí. Claro, usted puede bajar el diálogo contra Trifón de internet, si quiere lo puede comprar, que lo venden en Amazon. Fíjense, aquí en el libro de Mario Sabán se hace un análisis en el judaísmo de Jesús, perdón, el judaísmo de San Pablo, del doctor Mario Javier Sabán, que es doctor en teología, teología católica. Aquí está el análisis del diálogo contra Trifón. Si ustedes leen esto, miren, se van a llevar una gran sorpresa si leen este libro. El judaísmo de Jesús, del doctor Mario Sabán. Aquí está el análisis completo del diálogo contra Trifón, ese que yo he mencionado ahí. Tertuliano, del año 160 al 225, que muchos también de ustedes lo han escuchado, dijo: los judíos son la simiente de la serpiente. Adversus Judaeus 1:1. Fíjense cómo él empezó su libro. Los judíos son de la simiente de la serpiente. Caramba, pero Pablo en Romanos dijo que los gentiles son deudores de los judíos. ¿Dónde esta gente pusieron todos esos versículos del Nuevo Testamento? ¿Dónde lo pusieron? ¿Será que lo echaron en los bolsillos, lo guardaron, se le perdió, no tenían la carta o qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hicieron? La pregunta mía es: ¿qué ellos hicieron con todos esos versículos? ¿Qué hicieron con Juan 4:22? Que el propio Jesús dijo: la salvación viene de los judíos. ¿Acaso no lo leyeron? Pregunto yo, ¿no lo leyeron? ¿Dónde estaban? ¿Se durmieron cuando fueron a leer esa parte ahí? ¿Qué pasó? Dice, sigue diciendo: los judíos son enemigos de Dios. ¿Pero cómo los judíos van a ser enemigos de Dios? Si los judíos escribieron la Biblia, ¿cómo puede ser posible los judíos pueden ser enemigos de Dios? Hágase la pregunta. Persecuciones judías en el siglo I, persecuciones judías del siglo I al XXI. Señor, nosotros vamos a llegar al siglo XXI. Nosotros vamos a mencionar aquí todos, desafortunadamente, oiga bien, todos los antisemitas cristianos del siglo I al XX. Vamos a llegar, no sé cuántas clases voy a dar de esto, pero si usted nos acompaña, usted la va a ver todas, porque yo tengo aquí todos los datos seleccionados. Todos están aquí. Yo tengo como 100 diapositivas ahí, con todos los datos. Todos están ahí. El próximo miércoles a las 8:30, con la ayuda de Dios, estaremos aquí. Bien, ya estoy terminando. Faltan 10 minutos. Fíjense, para si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Dice aquí: persecuciones judías del siglo I al XXI. El antisemitismo cristiano ha sido una fuerza devastadora en la historia judía. Dice, y sus efectos siguen sintiendo hoy en día. Desde el siglo II, los judíos han sido perseguidos por motivos, oiga bien, religiosos, raciales y económicos. Siglo II. En el siglo II, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Esto llevó a una intensificación de las persecuciones contra los judíos, que eran considerados herejes por los cristianos. Pero ¿cómo los judíos van a ser considerados herejes, señores? Si Jesús, Pablo, los discípulos, todos ellos guardaron la ley. ¿Cómo puede ser?
¿Cómo pueden ser herejes? Hágase usted la pregunta. Es una cosa un poco, no sé, fuera de lugar. Dice aquí, en el año 115, el emperador Trajano ordenó la expulsión de los judíos de Roma. Esta expulsión fue la primera de muchas que sufrirían los judíos a lo largo de la historia. Eso da grima, señores, estudiar esto y leer esto. Eso da dolor, dolor. En el siglo II, Clemente de Alejandría, del año 150 al año 215, no lo confundan con Clemente Romano, que fue el líder de la Keilah o la congregación de Roma del año 99. No lo confundan. Clemente Romano y Clemente de Alejandría son dos Clementes diferentes. Tenga cuidado, no son los mismos. ¿Entiende? Porque el Clemente Romano fue asesinado por Domiciano. Fue asesinado por Domiciano porque los romanos, cuando veían a los judíos que creían en Jesús y a los que no creían, decían que era lo mismo. ¿Por qué? Porque todos eran judíos. Ellos no tenían que ver si tú creías, si no, no, no. Los romanos asesinaban a todo el mundo. No le importaba. Dijo San Clemente, los judíos son un pueblo obstinado y desobediente, en su libro Stromateis 1:26. Dijo también, los judíos son enemigos de la verdad, Stromateis 5:11. Pero entonces Jesús es judío, entonces Jesús es enemigo de la verdad también, porque Jesús también era judío. ¿Cómo es esto? Los apóstoles eran judíos, Pablo judío, Luke, todo el mundo, Mateo judío, todos. ¿Cómo puede ser posible? Todos los judíos que están en Hechos 15, todos son judíos. Orígenes del año 185 al año 254 dijo, los judíos son culpables de la muerte de Jesús. Aquí volvemos al mismo problema. O es un sacrificio o es un asesinato. Pues no puede ser las dos cosas. ¿Hacia dónde usted lo va a interpretar? Elija usted a dónde. ¿Hacia dónde? ¿Dónde se encuentra esto? Contra Celsum, capítulo 1, parte 57. Sigue diciendo Orígenes. Los judíos son el pueblo de la incredulidad. De Principis 3:13. Fíjense. Siglo 3. Fíjense. Ustedes van a ver los problemas que generó esto al pueblo judío. Esto generó miles y miles y miles de muertes. Eusebio de Cesarea, 265 al 339, dice, los judíos son enemigos de la iglesia. Lo interesante es que la palabra iglesia la crearon los judíos griegos, los judíos de Alejandría, cuando tradujeron la Biblia al idioma griego. Es tan así que la gente piensa que la palabra iglesia o eclesía no aparece en el Antiguo Testamento, pero sí está. ¿Cómo se llama el escrito atribuido a Salomón? Eclesiastés. Entonces ahí está la palabra iglesia o eclesía. ¿Cómo se llama el apócrifo? El apócrifo que aparece en el canon católico. Eclesiástico. Entonces la palabra eclesía griega o keilah, no lo digo yo, es la misma palabra que pasa al hebreo como keilah o congregación, es lo mismo. La palabra eclesía la crearon los judíos griegos. Fíjense lo que sigue diciendo, déjame ver qué tiempo estamos. Bien, voy a terminar aquí en el siglo III. Dice, los judíos son hijos del diablo. Esto está en Demonstratio Evangélica, capítulo 1, parte 2 y 3. Bueno, Éxodo 4:23 dice que Israel es mi hijo, dice Dios. Hipólito de Roma, del año 170 al año 235, dijo, los judíos son enemigos de Dios. Pero como los judíos son enemigos de Dios, y Deuteronomio 14:1 dice que los judíos son hijos de Dios. Sigue diciendo Hipólito de Roma, los judíos son hijos de la serpiente. Refutación a todas las herejías 5:28. Pero en Génesis 12:1 dice que los judíos son hijos de Abraham y que son simiente santa, sagrada. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Orígenes? ¿A Hipólito?
a fulanito o le creemos a la palabra? Elijan ustedes. ¿A quién le creemos? Señores, vamos a dejar esta presentación hasta aquí el día de hoy. Si hay alguna pregunta o hay algún comentario, este es el momento. Adelante. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Pregunto? Sí, profesor, una pregunta ahí. Sí, una pregunta, profesor. Adelante. La traducción del Nuevo Testamento en la Septuaginta tiene también esos rasgos antisemitas o no los tiene. Mire, el Nuevo Testamento, porque la Septuaginta, acuérdese que es el Antiguo Testamento. La Septuaginta es el Antiguo Testamento. No. Sí, es verdad, es el Antiguo Testamento, Ajá, pero sí. me dicen que también fue adjuntado a el Nuevo Testamento ya últimamente. Lo que pasa es que la Septuaginta, No hay, fíjense, ¿verdad? yo incluso lo estoy leyendo, la Septuaginta, un libro entero que habla de eso. Lo que sucede es que la Septuaginta es el texto del que se apoya el Nuevo Testamento. ¿Entiendes? Es el texto en el que se apoya. O sea, las citas que aparecen en el Nuevo Testamento vienen de aquí, de la Septuaginta. ¿Entiendes? Es como la base textual del Nuevo Testamento. Claro, hay más, hay mucho más. Los libros apócrifos y muchos otros. ¿Entiendes? El de Enoch incluso. Hay un libro muy bueno que se llama Fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento, escrito por un teólogo que se llama Raúl Saldívar. Muy bueno. Sí, muy bueno. Bien, los demás, no sé si le pude ayudar en algo. Un momento. Yo creo que la pregunta que el hermano hizo es, la Septuaginta tiene todos los errores. Miren lo que sucede. La Septuaginta es llamado en hebreo Targum Makshirin. Targum quiere decir interpretación o explicación. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, por lo menos la tradición judía, el Talmud dice, en Masejet Megillah dice, que el día que la Torá fue traducida al griego, para Israel fue un pecado como el día del becerro de oro. Y de hecho hay un ayuno en Israel que se hace por eso. ¿Por qué? Porque eso generó una perspectiva diferente de lo que el mensaje del texto hebreo quería transmitir. ¿Por qué? Porque el Talmud también menciona los errores que hay en la Septuaginta. Cuando yo digo los errores, me refiero a los errores con respecto al Tanaj, con respecto a la Biblia hebrea. ¿Entiendes? Con respecto a la Biblia hebrea. Por ejemplo, hay una sección en la tradición judía en el Talmud que dice que cuando los ancianos judíos que fueron encarcelados, porque ellos fueron obligados por Ptolomeo Filopator II, en el año aproximadamente 250 antes de la era común. Dice también la carta de Aristeas, también habla de esto, también Filón de Alejandría, también lo menciona el Talmud. Dice, el Talmud preferiblemente dice que cuando ellos trataron de traducir el libro de Génesis 1:1, que en hebreo dice Bereshit bara Elohim, et hashamayim be'et haaretz, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La palabra en hebreo que se utiliza es Bereshit, y luego dice bara Elohim. En el principio creó Dios. Entonces, ellos lo que hicieron fue que cambiaron el orden y en vez de traducir en griego, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios, ellos cambiaron y pusieron Elohim bara Bereshit. O sea, Dios creó al principio y no en el principio creó Dios. ¿Por qué ellos cambiaron eso, según el Talmud? ¿Por qué lo cambiaron? Porque ellos podrían pensar que Bereshit era un Dios más fuerte que Elohim. O sea, que Bereshit, que significa en el principio, era un Dios que era más fuerte que Dios, porque aparecía de primero. ¿Entiendes? Entonces, ellos lo cambiaron. Pero en el Talmud aparecen múltiples cambios
que ellos tuvieron que hacer, porque en el idioma hebreo existen palabras con un campo semántico lingüístico que no existen en griego y viceversa. Existen en griego que no existen en hebreo. ¿Ve? Entonces, ellos hicieron múltiples cambios, no solamente ahí. Yo estoy citando un caso, pero hay cantidades de cambios, muchísimos cambios hay. Sí. Bueno, pues viéndolo de esta manera, lo que te escrito, pues no está tan mal traducido, porque No, eh, pero en ese caso, ese usted Ese es un caso simple, pero hay muchos casos que son mucho más complejos todavía que ese. pero ahí, Sí, bueno, que le vamos a dar un fin bueno, está bien ahí, porque realmente lo que ellos quisieron es como no quitarle el mérito al Eterno, no que la creación creó al Eterno, sino el Eterno a ellos. sí, claro, claro. Tienen así. Okay. Totalmente, totalmente. Bien, ¿algún otro comentario, alguna pregunta de los demás que están aquí? ¿No hay más, no hay preguntas, no hay comentarios? Bien. Bueno, si no hay comentarios, pues, y no hay preguntas, Joseph, adelante. Ujú. No, amado, no, pues mira, viendo, por lo menos, claro, hay que separar, ¿no? Es ¿Mm? difícil, o sea, des- eh, es, es fácil categorizar o hacer una inclusión general, que es decir, pero debemos separar. Aunque, lamentablemente, por lo menos estos pasajes que usted nombró de siglo segundo, siglo tercero, etcétera, todas estas personas, más de Antioquía, Tertuliano, siglo III, llamado San Jerónimo, etcétera, etcétera, lamentablemente pertenecen al grupo de los mal llamados padres de la iglesia, ¿no? Los, o sea, eh, los padres, o sea, los patricios, por decirlo así, reformaron la llamada iglesia gentil. Y eso que no hemos de repente tocado a Lutero, ¿no? Ujú. Leemos que Lutero, no. Entonces es lamentable, amado, sí. A veces, muchos de nosotros que, que años atrás fueron cristianos o todavía lo somos hoy en día, se lleva un ADN y a veces inconscientemente. Se lleva un ADN por todo esto que hemos estudiado, analizado, ¿no? Un ADN antisemita Ujú. y a veces de manera inconsciente. A veces está metido en la teología, en la enseñanza, eh, o sea, en el desarrollo de una iglesia, y de verdad no es que la gente busca ser antisemita. Porque este ADN es heredado, ¿no? Este ADN es heredado, pero sí, los años atrás estuve en una iglesia cristiana, sí. Aunque ellos digan que no son antisemitas, que somos así, tal, pero de cierta manera sí lo hay, ¿no? Sí lo hay solamente por un modus operandi, ¿no? Un desarrollo conductual de cómo actúa para la redundancia de esa iglesia. Que se enseña el desinterés o la apatía con el pueblo de Israel, la separación categórica que hacen ellos, que bueno, de hablar de los judíos, Ujú. etcétera. Entonces, cuando se quiere hablar de una manera inclusiva, se quiere enseñar la Biblia de una manera inclusiva, hasta con textos del Nuevo Testamento, no, nosotros no somos judíos. Entonces, esas reacciones
hay un antisemitismo asociado de una manera muy inconsciente, muy pasiva, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué puedo decir? Hay muchas maneras de antisemitismo, pero bueno, eso ya sería otro tema. Sí, Muchas sí. gracias. Nosotros lo que estamos haciendo es presentando la información que fue lo que llevó a que muchas comunidades judías fueran exterminadas por estas malas interpretaciones, ¿entiendes? Y que estas malas interpretaciones de estos textos le salieron muy caras a las comunidades judías, muy caro. Cobraron muchas vidas. Eso trajo muchos problemas, muchos, muchos. A medida que nosotros vayamos avanzando en, en, en estas presentaciones, en las semanas posteriores, ustedes se darán cuenta el problema que eso generó. Los problemas grandes, grandes, problemas grandes que eso generó, problemas graves, mucha destrucción, mucha sangre, muchos asesinatos generó eso. Y todo eso está documentado, todo eso está documentado. Señores, hay libros. Si ustedes se buscan si ustedes se buscan en Amazon, la cantidad de libros que hay sobre el antisemitismo, ustedes se sorprenderían. Si ustedes buscan en Amazon la cantidad de libros que dicen antisemitismo cristiano, ustedes se caerían si ven la cantidad de libros que hay. La semana que viene yo voy a hacer unas citas de varios eruditos cristianos que hablaron del tema. Sí, ustedes se darán cuenta de lo terrible que fue eso. Lo terrible, los problemas que causó, las malas interpretaciones de los textos del Nuevo Testamento. Sí, de verdad. Bien, si no hay alguna otra pregunta o comentario aparte de Joseph, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar algo, alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a terminar aquí. Señores, entren a nuestro canal de YouTube, apóyennos, denle like a los videos, suscríbanse, activen la campanita para que nuestro canal pueda seguir creciendo cada día. Y bueno, pues YouTube pues nos recomiende y podamos seguir hacia adelante. Si no hay más preguntas, entonces yo me despido de ustedes y el próximo miércoles a las 8:30 de la noche estaremos aquí nuevamente hablando sobre este mismo tema. La razón que yo lo hice fue porque me dio dolor. Quiero terminar con esta palabra. Me dio dolor que estaba dando clase en eh, en un sitio académico y escuché a una persona con 14, 15 años siendo cristiana y ella no sabía lo que era antisemitismo. Oiga eso, no sabía. Y eso como que me prendió la idea. Digo, wow, tengo que hablar de eso. Y bueno, ya ustedes saben, pasen feliz resto de la noche y nos vemos el próximo miércoles aquí. Shalom a todos, feliz resto de la noche. Bye bye.